En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sección, la economía sacramental. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. Artículo primero, celebrar la liturgia de la Iglesia. Entramos ahora en el segundo apartado, donde el Catecismo dedicará 18 números, del 1145 al 1162, al estudio del tema que tiene como título ¿Cómo celebrar? Signos y símbolos. El día de hoy vamos a profundizar en los números 1145 al 1152. Número 1145 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Según la pedagogía divina de la salvación, su significación tiene su raíz en la obra de la creación y en la cultura humana. Se perfila en los acontecimientos de la antigua alianza y se revela en plenitud en la persona y la obra de Cristo. Número 1146 del Catecismo dice: signos del mundo de los hombres. En la vida humana, signos y símbolos ocupan un lugar importante. El hombre, siendo un ser a la vez corporal y espiritual, expresa y percibe las realidades espirituales a través de signos y de símbolos materiales, como el ser social. El hombre necesita signos y símbolos para comunicarse con los demás, mediante el lenguaje, gestos, acciones concretas. Lo mismo sucede en su relación con Dios. Dos números preciosos, dos números que nos dan una gran luz, especialmente en un mundo que nos rodea lleno de increencia, en un mundo protestante que está muchas veces contrario a imágenes, a símbolos, a signos. Las imágenes, los signos, los símbolos tienen una doble razón de ser, queridos amigos. La primera razón de ser que tienen es que son, como nos dice el primer número del Catecismo, una pedagogía divina. Dios, encarnándose, se adapta a nuestras entendederas, a nuestra capacidad de comprensión. Este es el primer origen de por qué los signos y los símbolos. Dios se adapta porque es un pedagogo con el hombre. Segunda razón de ser, que por nuestra condición natural, cuerpo y espíritu, nosotros no somos ángeles, somos cuerpo y alma. Por esa condición corporal necesitamos los signos y los símbolos. ¿Para qué los necesitamos? Para expresarnos. Forman parte del lenguaje natural del hombre. El hombre no es meramente una visión intuitiva como puede tenerla el ángel. El ángel no necesita de signos ni de símbolos. El ángel ni siquiera necesita del lenguaje para dirigirse con Dios, o que Dios necesita un lenguaje para dirigirse a él. El ángel tiene una visión directa de Dios, nosotros no. Por eso es que
nosotros necesitamos de los signos, de los símbolos, del lenguaje para podernos comunicar con Dios. Fijémonos, queridos amigos, que hasta el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos lo dice. Cuando define el signo o el símbolo, dice objeto o fenómeno o acción. Usa estas tres: objeto o fenómeno o acción material que por naturaleza o convención representa o sustituye a otro. Dicho esto, pasamos al número 1147, que dice: Dios habla al hombre a través de la creación visible. El cosmos material se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su creador. La luz y la noche, el viento y el fuego, el agua y la tierra, el árbol y los frutos hablan de Dios. Simbolizan a la vez su grandeza y su proximidad. El primero de los signos y de los símbolos son los que están en la misma creación visible, en la naturaleza. ¡Qué cosa tan hermosa! Se presenta a la inteligencia del hombre para que vea en él las huellas de su creador. Y el Catecismo nos presenta del libro de la Sabiduría 13:1-6. Sí, vanos por naturaleza son todos los hombres que han ignorado a Dios, los que a partir de las cosas visibles no fueron capaces de conocer a aquel que es, y al considerar sus obras, no reconocieron al artífice. En cambio, tomaron por dioses, rectores del universo, al fuego, al viento, al aire sutil, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa o a los astros luminosos del cielo. Ahora bien, si fascinados por la hermosura de estas cosas, ellos las consideraron como dioses, piensen cuánto más excelente es el Señor de todas ellas, ya que el mismo autor de la belleza es el que las creó. Y si quedaron impresionados por su poder y energía, comprendan a partir de ellas cuánto más poderoso es aquel que las formó. Porque a partir de la grandeza y hermosura de las cosas, se llega por analogía a contemplar a su autor. Sin embargo, estos hombres no merecen una grave reprensión, porque tal vez se extravían buscando a Dios, queriendo encontrarlo. Es un texto increíble este que nos presenta el libro de la Sabiduría en esta mañana. A este hombre moderno que le fascina hacerse dioses por todas partes. No dioses en cuanto a hacer una imagen o todo esto que el protestantismo nos critica y nos habla. Dioses de todo. Hoy día los cantantes se deifican. Los jugadores de fútbol, los grandes jugadores de fútbol, son deidificados. Los actores, los grandes empresarios. Hoy somos muy llevados a deificar personas. También en la antigüedad lo hacían así nuestros ancestros. El sol era Dios, el agua era Dios, el viento era Dios, las estrellas eran dioses, el agua era Dios, los astros, todo. Se fascinaban los seres humanos de la hermosura, pero se quedaban ahí. Se quedaban ahí. Hoy día quizás hemos dado un paso más adelante y no nos quedamos tanto en que el sol sea Dios,
pero sí deificamos personas, ¿eh? Que cuando se mueren nos dejan solos. Nos hemos olvidado en esa búsqueda de Dios y nos hemos desviado en el camino y nos hemos quedado con la criatura. La torpeza del hombre que, viendo los signos de la naturaleza, no es capaz de reconocer al Creador y de percibirlo como signos. Y es curioso que después el hombre intenta como excusar esa torpeza. Y entonces no merece una grave reprensión, ¿no? Porque tal vez se extravían buscando a Dios queriendo encontrarlo. Y pasa muchas veces eso, nos quedamos por ahí pero muy extraviados. Lo malo es que la mayoría se quedan completamente extraviados. Recordemos ese refrán que hemos utilizado algunas veces en las catequesis. Cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando el dedo. Y esto es lo que reprende el libro de la sabiduría, el texto que acabamos de leer. Que la creación es un signo del Creador. Que la creación toda está señalando al Creador y yo no me puedo quedar mirando el dedo que lo está señalando. Cuando el dedo apunta al cielo, el necio se queda mirando el dedo. Romanos 1, 19, 23. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó. Porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, antes bien, se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció. Jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Este texto es impresionante de San Pablo. Nosotros hoy día, que nos jactamos de ser tan sabios, el hombre hoy día que se jacta de conocerlo todo, ¿cómo puede llegar a ser, como dice San Pablo, después de tan sabio, te vuelves tan estúpido? ¿Cómo puede ser que tú, con toda esa inteligencia, todavía seas tan estúpido de negar que Dios existe? Eso no puede ser. Jactándose de sabio, se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de hombre. Creo que vamos a tener que quitar de nuestra vida tantos dioses que nos hemos hecho o que nos están presentando el día de hoy. Hechos 14, 16, 17. Y que en las generaciones pasadas permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Si bien no dejó de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes, enviándoos desde el cielo lluvias y estaciones fructíferas, llenando vuestros corazones de sustento y alegría. Ese es el signo de Dios. Por ejemplo, las estaciones del año eran signos del testimonio del amor de Dios. Durante cada estación la tierra se va
preparando, se va regenerando para poder ofrecerle al hombre todo aquello que necesita para ser fructífera, para llenar los corazones de sustento y alegría. Qué texto tan hermoso nos presentan los Hechos de los Apóstoles. Y nosotros, viendo toda esta maravilla, como somos tan necios, nos quedamos viendo el dedo. Nos quedamos viendo el dedo. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1148. En cuanto criaturas, estas realidades sensibles pueden llegar a ser lugar de expresión de la acción de Dios que santifica a los hombres y de la acción de los hombres que rinden culto a Dios. Lo mismo sucede con los signos y símbolos de la vida social de los hombres. Lavar y ungir, partir el pan y compartir la copa pueden expresar la presencia santificante de Dios y la gratitud del hombre hacia su Creador. Es decir, en los signos y los símbolos se pueden juntar al mismo tiempo dos tendencias distintas, queridos amigos. La primera es una tendencia ascendente, hacia arriba, nuestro deseo de expresarnos ante Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de símbolos, de signos y de símbolos. La segunda tendencia es la tendencia descendente, de arriba hacia abajo, el deseo misericordioso de Dios que quiere llegar a nosotros y lo hace a través de símbolos, a través de signos. ¡Qué cosa más maravillosa! Los signos y los símbolos son el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. ¿Cómo voy a vivir sin ellos? Ejemplos. El agua es un simbolismo bien claro para todas las culturas humanas, todas. El agua es el signo de la vida. El agua es signo de limpieza. Cuando el hombre intenta llegar a Dios, se sirve siempre del agua como símbolo. Pero al mismo tiempo, Dios quiere llegar al hombre y se sirve del agua. Y se sirve del agua como signo de la gracia de Dios que llueve de lo alto. En este mismo símbolo se expresa el hombre hacia Dios y Dios hacia el hombre. El pan, símbolo del esfuerzo del hombre que es capaz de transformar la creación con su trabajo. El pan es símbolo, es signo del trabajo del hombre. Pero también ese pan es signo del alimento que nos viene de las manos de Dios. Una relación con una tendencia ascendente y descendente. Nuestro deseo de expresarnos ante Dios se hace con símbolos. El deseo misericordioso de Dios al querer llegar hacia nosotros lo hace también de la misma manera, a través de símbolos. Dicho esto, el Catecismo nos presenta el número 1149. Las grandes religiones de la humanidad atestiguan, a menudo de forma impresionante, este sentido cósmico y simbólico de los ritos religiosos. La liturgia de la Iglesia presupone, íntegra y santifica los elementos de la creación y de la cultura humana, confiriéndoles la dignidad de signos de la gracia de la creación nueva en Jesucristo. Qué número tan hermoso este que nos presenta el Catecismo. No pensemos
queridos amigos, que esto de los signos y de los símbolos es algo que es exclusivo de la Iglesia Católica, ¿no? Todas las religiones serias, todas las de la humanidad, han echado mano de los signos y de los símbolos para poder expresar las aspiraciones hacia el Creador. Muy interesante. Pero este número del Catecismo nos dice que la liturgia de la Iglesia Católica hace un discernimiento, es decir, recoge esos símbolos, los purifica, los define, los criba, para saber cuáles son aptos y cuáles no son aptos para ser utilizados en este encuentro, en esta relación con Dios. No todos los símbolos que existen en las culturas son o han sido asumidos igualmente. Cuando la Iglesia Católica, por ejemplo, evangeliza una cultura determinada, se dice que hace una inculturización, que intenta expresarse utilizando los signos y los símbolos de aquel lugar. No es lo mismo que la Iglesia evangelice en Indonesia que en Madagascar. En cualquier lugar intenta servirse de los signos de cada lugar. Eso no quiere decir que en la evangelización la Iglesia asuma todos los signos y símbolos de la cultura. ¿Por qué? Porque hay símbolos culturales que son signos y expresiones del egoísmo, del pecado, de la soberbia, de la lujuria, y efectivamente esos no van a ser tomados. En algunas culturas por ahí, después de la conquista, por ejemplo, se le tira muy duro a la iglesia de decir, la iglesia también ayudó a acabar con aquello que hacían nuestros ancestros. Pero espérame, es que eso que hacían era idolátrico. Eso que hacían era quizás antihumano. Y por eso no nos quedamos con ello. Los cristianos coincidieron, por ejemplo, con la cultura romana, pero no asumieron toda la cultura romana. Por ejemplo, los romanos celebraban el día del nacimiento del dios Sol. Y la iglesia celebra ese mismo día del nacimiento del dios Sol, el nacimiento de Jesucristo, el 25 de diciembre. Porque Cristo es el sol que nace de lo alto. Se inculturizó la fiesta del nacimiento del dios Sol romano con el nacimiento de Jesucristo, que es el Dios que nace de lo alto. Y sucede el mismo día, el 25 de diciembre, el día en que el sol le gana tiempo a la noche. Es la noche más corta del año. Los indígenas en Tenochtitlan daban culto a la diosa Coatlicue, la madre de todos los dioses, ahí en el Tepeyac. Y llega Santa María de Guadalupe, en ese mismo lugar, donde antes se había idolatrado a la madre de todos los dioses. Ella viene a presentarse como la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, y ella lo viene a presentar. Es una cosa preciosa. Se toman los signos y los símbolos de aquello que nos ayude a presentar la verdad del Dios verdadero, y se deja afuera, se saca, se purifica e incluso se olvida aquello que no era humano, aquello que era idolátrico, que era egoísta, que era pecado.
Dicho esto, el catecismo nos presenta el número 1150. Signos de la alianza. El pueblo elegido recibe de Dios signos y símbolos distintivos que marcan su vida litúrgica. No son ya solamente celebraciones de ciclos cósmicos y de acontecimientos sociales, sino signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo. Entre estos signos litúrgicos de la antigua alianza se pueden nombrar la circuncisión, la unción, la consagración de reyes y sacerdotes, la imposición de manos, los sacrificios y sobre todo la Pascua. La Iglesia ve en estos signos una prefiguración de los sacramentos de la nueva alianza. Fíjense qué número tan iluminador este. Nos dice que estos signos y símbolos son también un lenguaje de la alianza del Dios grande con el hombre. Dios ha usado de estos signos y símbolos para expresarse. Son un lenguaje divino, por decirlo de algún modo. Entre todos los signos y símbolos, destacan uno en particular, el de la Pascua. El pintar las jambas con la sangre del cordero, los alimentos que se comían en la cena pascual y la manera como se comían, todos signos que prefiguran los signos sacerdotales de la nueva alianza de Jesucristo. Muy interesante esto, porque es que Jesucristo, queridos amigos, usó la palabra como forma de expresión, pero después de la palabra usaba signos para hacer visible todo lo que estaba diciendo. Por eso es que el protestantismo cansa la mente, porque solo se habla y se habla y se habla y se habla, pero carecen de símbolos, carecen de signos. Jesús hablaba, claro, predicaba con su palabra, pero usaba signos visibles para sellar aquello que estaba diciendo. Jesús no era un retórico al estilo de los griegos, no. Las parábolas de Jesús eran cortas y las significaba con signos para que fueran más grandes. Esto es precioso. Y nos lleva al número 1151 que dice: los signos asumidos por Cristo en su predicación. El Señor Jesús se sirve con frecuencia de los signos de la creación para dar a conocer los misterios del reino de Dios. Realiza sus curaciones o subraya su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. Él da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua, porque Él mismo es el sentido de todos esos signos. Lucas 8, 9, 10. Le preguntaban sus discípulos: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros se os ha dado el conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Juan 9, 5, 7. Mientras estoy en el mundo, soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó con el barro los ojos del ciego y le dijo: vete, lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue, se lavó y volvió ya viendo. A Jesús le hubiera dado lo mismo
hacer ese milagro, solo hablando, sin hacer ningún gesto, ningún símbolo. Él no necesitaba de eso. Pero él usa los signos para entrar en un diálogo, para que el hombre que no entiende la palabra pueda entender el significado de muchas más cosas. Marcos 7, 32, 35. Le presentaron un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua y levantando los ojos al cielo dio un gemido y dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Signos: barro, saliva, los dedos en los oídos, la palabra, éfeta, ábrete. Es una cosa preciosa. ¿Cómo vamos a hablar sin símbolos, sin signos? A los que hablamos que nos encanta mover las manos, pues son símbolos para expresar aquello que estamos diciendo con palabras. Mateo 8, 22, 25. Llegan a Betsaida. Le presentan un ciego y le suplican que le toque. Tomando al ciego de la mano, le sacó fuera del pueblo y habiéndole puesto saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Él, alzando la vista, dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles, pero que andan. Después le volvió a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente y quedó curado, de suerte que veía de lejos claramente todas las cosas. Signos que están remarcando una condición del hombre que no es instantánea, sino que tenemos que tener paciencia con nosotros mismos en el crecimiento que es paulatino, que es poco a poco. Fíjese, este texto tan hermoso. ¿Ves algo? Él alzando la vista dijo, veo a los hombres, pues los veo como árboles que andan. Es decir, todavía no me curé. Apenas estoy viendo un poquito. Dice el Evangelio. Después volvió a imponer las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. Esto no es instantáneo. No es instantáneo. Nuestra conversión, nuestro recobrar nuestra vista es paulatino. Lo que más nos cuesta es tener la paciencia. Señor, dame paciencia. Tiene que ser nuestra oración. Pero cuando tú quieras, no cuando yo quiera, porque si fuera por mí, ya, la quiero ya. No. Señor, dame paciencia. La forma de cómo Jesús hace el milagro es para enseñarnos que es venido de Dios la curación de mi ceguera. Que soy yo también el que le tengo que ir diciendo a Dios, veo los hombres, pero los confundo con árboles que se mueven. Yo también tengo que ir diciéndole al Señor cómo voy recobrando mi vista, cómo voy recobrando mi vida, cómo voy recobrándome de mi pecado, cómo voy recobrándome. Claro que sí, de forma
paulatina, poco a poco, pero sin alejarme del Señor, diciéndole en cada momento cómo va ese proceso de mi conversión. Jesús no necesita nada para curarnos en una manera lenta. Lo hace así porque es una pedagogía divina. Los dones de Dios que se nos dan a montones hay que recibirlos. Hay que recibirlos con paciencia y con perseverancia en el trabajo de nuestra conversión. Generalmente Dios no suele ser instantáneo con nosotros, sino que usa su pedagogía poco a poco en el crecimiento. Y dice este número del catecismo, da un sentido nuevo a los hechos y a los signos de la antigua alianza, sobre todo al Éxodo y a la Pascua. Lucas 22, 7, 20. Llegó el día de los ázimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua, y envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Les dijo, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre y diréis al dueño de la casa, el maestro te dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os enseñará en el piso superior una sala grande ya dispuesta. Haced allí los preparativos. Fueron y lo encontraron tal como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y dadas las gracias lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre que es derramada por vosotros. Jesucristo, a la hora de instituir sus sacramentos, se sirvió de las fiestas de su pueblo, de los signos de la antigua alianza. La Eucaristía es instituida en la fiesta de la Pascua judía. El símbolo más grande de ese pueblo es usado para regalarnos lo más grande que tenemos los cristianos católicos, la Eucaristía. Pentecostés se celebra cuando los judíos celebraban la conmemoración de la alianza del Sinaí. Los acontecimientos de salvación del Nuevo Testamento han solido coincidir, incluso en fechas, con los acontecimientos de salvación del Antiguo Testamento. Es por eso, queridos amigos, que utilizamos signos y símbolos. Y por último, el Catecismo nos presenta el número 1152 que dice, signos sacramentales. Desde Pentecostés el Espíritu Santo realiza la santificación a través de los signos sacramentales de su Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia no anulan, sino purifican e integran toda la riqueza de los signos y de los símbolos del cosmos y de la vida social. Aún más, cumplen los tipos y las figuras de la antigua alianza, significan y realizan la salvación obrada por Cristo y prefiguran y anticipan la gloria del cielo. Y en este punto, queridos amigos, nosotros estamos casi para, con este número del catecismo, resumir todo lo que hemos dicho. En los signos sacramentales están expresados
los signos del lenguaje natural del hombre, el agua, el aceite, la tierra. También se integran los signos sacramentales del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Y finalmente, en los sacramentos se integra la novedad de Jesucristo. Jesús se sirve de todo eso, pero lo purifica y lo perfecciona para nosotros.